Perdonar no es un sentimiento, es una elección. Y como toda elección tomada con libertad, tiene que nacer primero desde nuestra mente, desde nuestro corazón, para luego ser llevada adelante. La falta de perdón te hace carcelario de otra persona a quien no querés dejar en libertad. Y cuando hablamos sobre el perdón, aunque muchas veces se abarca el tema de forma muy abstracta, sé por experiencia personal que hay que tener mucho cuidado. Es decir, posiblemente estemos hablando con una víctima. Y a veces cuando nosotros no hemos sufrido el dolor que esa persona tuvo que atravesar en carne propia, es fácil para nosotros poder decirle que perdone, porque es lo políticamente correcto. Pero perdonar no es nada sencillo. Como dije al principio del video, perdonar es una elección. A menudo solemos escuchar frases como no siento perdonar, o voy a perdonarlo cuando realmente lo sienta. Si el ser humano hace una lectura liviana sobre lo que significa dar perdón, puede pensar erróneamente que esto consiste en dar por olvidada o por finalizada la falta que otra persona cometió sobre mí. Pero la verdad es que el perdón se tiene que componer de dos procesos complejos. El primero es el de la víctima, que decide procesar el dolor que le fue infligido y por voluntad y decisión propia generar una cicatriz sobre aquella herida que nos fue causada. Y por otro lado, el proceso del victimario debería ser el de entrar en razón sobre el error que cometió, sobre el daño que produjo sobre la otra persona y tener un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer el error y tomar un camino diferente. Ahora, cualquiera de estos dos procesos podría no sucederse. Y en consecuencia, por ejemplo, la víctima podría decidir no sanar la herida y seguir sufriendo el dolor de forma constante cada vez que trae a memoria lo que le fue hecho. Y por otro lado, el victimario, al no reconocer el error que ha cometido sobre otra persona, va a seguir replicándolo una y otra vez sobre todo su entorno. De manera que producirá más víctimas e incluso podría generar más victimarios, porque muchas de las actitudes más dañinas que nosotros cometemos las transferimos al no darnos cuenta de que estamos cometiendo un error. Contrastando estos dos procesos con nuestra vida cristiana, resulta que Dios nos insta a entrar en cualquiera de ellos dos, es decir, si somos victimarios, arrepentirnos del error y cambiar de forma de vivir. Y no solamente cambiar, sino que también hay un concepto sobre lo que es enmendar el error. Por eso Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice, aquel que robaba ya no robe más, sino que ahora utilice sus manos para ayudar a otro. En este pasaje se genera una relación entre las manos de aquel ladrón que las utilizaba para hurtar y ahora las utiliza para generar el bien de otro. También tenemos a Jesús hablándonos sobre la importancia de perdonar, un concepto que más tarde el apóstol Juan ampliaría de forma explícita. Posiblemente un concepto muy popular pero difícilmente aplicado en nuestras vidas es aquella repetición indefinida sobre el acto de perdonar que Jesús le enseñó a Pedro. Él dijo que si tu prójimo te hacía daño, tenías que perdonarlo hasta 70 veces 7. Y Jesús habla sobre una idea más amplia y él dice, no hay un límite. 70 en la cultura judía es un número que representa la plenitud. Así que Jesús no está haciendo referencia de manera cuantitativa, es decir, no hace referencia a la cantidad, sino a la calidad con la que se tiene que perdonar. Es que para todas aquellas personas que alguna vez fueron heridas y lastimadas por otro, la idea más desafiante es la de perdonar a una persona que sabemos bien que va a volver a tomar la misma actitud con nosotros, porque podemos reconocer que quizás la otra persona no se arrepintió de verdad. Muchas veces te puede haber pasado en tu vida que perdonaste a una persona y una y otra vez, de forma constante, te siguió decepcionando. Y esto es algo muy difícil de poder tolerar y aceptar. Pero Jesús nos da un concepto elevado donde nos invita a ponernos por encima de las actitudes dañinas que nos pueden causar. Trabajo como programador en sistemas y una de las cosas que siempre me sirve de ejemplo para hablar sobre el perdón real es algo que en nuestra jerga se llama baja lógica. Generalmente cuando un sistema tiene datos importantes, no se borran de forma real de la base de datos o de un disco rígido, sino que lo que se asigna es un valor determinado, generalmente una fecha y hora que permite identificar cuándo fue dado de baja ese registro, para que el sistema reconozca que esto ya no debe ser tenido en cuenta y posiblemente tampoco deba ser visible. Sin embargo, el registro o el archivo sigue existiendo, no desapareció, no se eliminó de forma real.
solamente ya no es visible. Y muchas veces nosotros damos un perdón que se parece a la baja lógica. Decimos que perdonamos, pero el dolor sigue estando en nosotros y a veces el rencor y el resentimiento también. Muchos hombres y mujeres tristemente han sido dañados de forma psíquica y física en relaciones de abuso. Y esto produce una advertencia constante en las futuras relaciones donde siempre vamos a estar desconfiando de las personas. Quizás cuando éstas no nos han dado verdaderos motivos para desconfiar. Pero el hecho de no haber podido sanar el daño que se nos ocasionó en el pasado hace que tengamos consecuencias no deseadas en el presente. Pero justamente la función del proceso de perdón es poder eliminar por completo ese dolor que tenemos en el corazón para así no generarle dolor a nadie más y no seguir sufriendo de forma indefinida por algo que ya no podemos solucionar. Incluso aunque el victimario se arrepintiera y quisiera enmendarlo, el error ya fue cometido y hay daños que realmente se pueden superar, pero jamás se pueden borrar. No todo en la vida se puede restituir, pero aún así, si hemos sido víctimas, podemos sanar y podemos evolucionar. No voy a mentirte, la verdad es que es difícil perdonar. Muchas veces requiere de examinar muy profundo en nosotros. Y duele más cuando sabemos que posiblemente vamos a seguir recibiendo el daño de otra persona. No todas las relaciones en nuestra vida pueden cortarse en el momento que queremos para dejar de sufrir el daño. Y el dolor no siempre es fácil de manejar. Quizás te sacaron mucho a través de daño que te generaron, pero todavía hay algo que está totalmente en tu potestad, y es la actitud con la que vas a enfrentar esas heridas y esas situaciones. Perdonar no siempre libera a dos personas, porque a veces el victimario persiste en su mala conducta, pero siempre te da libertad a vos. Siempre que puedas evitarlo, perdonar no involucra tener que seguir viviendo en el dolor. Si estás en una relación abusiva y podés cortarla, te recomiendo que lo hagas. Tenemos que tener mucho cuidado de la forma en la que enseñamos el perdón en nuestras comunidades cristianas, porque muchas veces el discurso del perdón es manipulado por el victimario para poder seguir abusando de su víctima. Si conoces a alguien que está en una relación de abuso, ayúdalo desde lo profundo de tu corazón. Hacele ver que si le es posible ahora, puede terminar con esa relación, porque perdonar no necesariamente significa entregarse a un abuso. Jesús nos enseñó a tener tolerancia y a poner la otra mejilla, pero también sabemos que justamente Él vino a liberarnos de un tipo de esclavitud espiritual. Durante toda la Biblia, Dios se manifiesta en contra de la esclavitud, y las relaciones de abuso son un tipo de esclavitud emocional. Ahora bien, a pesar de todo esto, la invitación de Dios siempre es a que perdones. Así como llegó gente que te lastimó, también va a llegar gente, y puede llegar gente que te va a traer el bien. Que la falta de perdón no sea una puerta cerrada para una buena oportunidad. Recordalo, perdonar te hace libre.